el elegante, el siempre elegante compañero, por su forma de hablar, Fausto Montes de Oca, ahora va a compartir con nosotros su comentario. Y si usted no quiere entender bien, escuche cómo ese señor habla, con la elegancia, con el respeto. Y por eso es que le digo que él es el más elegante de nosotros. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, iluminada Emily. Buenas tardes a Karina, buenas tardes a Francis, a Josema, al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, ayer en mi comentario en la cuenta de Instagram leí un mensaje que alguien me dejó. Ustedes saben que ayer yo hablé sobre la inteligencia artificial. Entonces se refería a que yo no sabía nada de eso. Y ciertamente yo no sé nada de eso. Porque lo que hacemos comunicación y lo que hacemos comentario, tomamos temas relevantes y lo compartimos con nuestros oyentes, pero no desde la visión del técnico. Porque son espacios diversos. Imagínese usted que usted tuviese que manejar todos los temas que usted plantea desde un técnico. Usted no hablara de nada, simplemente de su carrera o de su formación profesional. Entonces nosotros de estos medios nos hacemos eco de temas que están en las palestras y lo compartimos con nuestros oyentes, pero no lo hacemos de una posición técnica, sino siempre colocándole nuestra visión y nuestras inquietudes a lo mismo. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros nos vamos a referir a un artículo escrito en un medio muy importante en nuestro país del abogado José Luis Taveras. Él plantea universidades en crisis, pero fíjense por qué en el desarrollo de su artículo de opinión él entiende que las universidades están en crisis. Nada más y nada menos porque a él le llega las cantidades de estudiantes que se gradúan con laudos honores, como decimos, laudos académicos honores, que vienen dados a partir de un índice académico de 85 puntos. Entonces, él se plantea que en años anteriores estos estudiantes en las universidades no tenían vamos a decir, esos honores académicos y que ahora la cantidad es sorprendente. Entonces él se plantea la tesis de que las universidades están en crisis. Y se va a otro aspecto que es el que yo quiero desarrollar, se va en el aspecto de que las universidades siguen graduando estudiantes en las mismas carreras tradicionales. Las universidades tienen su origen. Dicen que la primera universidad tuvo un origen en Marruecos, por allá por el 859, pero las universidades como tal parten a partir de la Universidad de Bolonia en el 1088. Otra universidad también de referencia mundial en términos de antigüedad es la Universidad de Salamanca. O sea que las universidades son figuras, instituciones ya con años, con muchos años de existencia en nuestro país y en América Latina. Por supuesto que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la primera universidad del Nuevo Mundo porque vino básicamente en la época de la colonia, operaba en la ciudad colonial y luego en la época de Trujillo fue trasladada a la ciudad universitaria. En cuanto a las carreras, establece el reputado abogado de que las universidades han quedado, vamos a decir, atrapadas en carreras tradicionales. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar 3 años a la provincia de Bauruco, capital Neiva, y realmente, siendo profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me llamaba la atención la gran cantidad de estudiantes que estaban desarrollando carrera en el ámbito de la educación, en el ámbito del derecho, en el ámbito también de la contabilidad. Esto es llamativo porque es una región que realmente debería de tener más un enfoque agrícola. Pero he visto que la Universidad Autónoma de Santo Domingo se ha aperturado una extensión en la provincia de Monte Plata y un subcentro en el municipio de Yamasá, que ciertamente conecta con lo que establece el articulista, que es una universidad enfocada a las necesidades de Yamasá. Y en ese sentido he visto carreras que están vinculadas al tema del cacao. Entonces, ahí sí realmente la visión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se ejecuta a plenitud. ¿Por qué? Porque es una universidad para desarrollar los recursos humanos, para incorporarlo a una actividad que está generando mucho dinero para el país y mucho desarrollo para la comunidad. Por ejemplo, usted va a Atomayor. Atomayor es una provincia
donde el ganado juega un rol muy importante. Entonces imaginemos una universidad enfocada en el tema de la ganadería, el aprovechamiento de la leche, el aprovechamiento de la carne, el aprovechamiento de las pieles de los animales. Entonces, en ese sentido es que hay que ver hoy las universidades para entonces entender por qué podemos decir que las universidades están en crisis. Están en crisis las universidades, si aceptamos como buena y válida esa tesis, porque las universidades, en cierto modo, han perdido un poco la conexión entre el desarrollo. Y eso viene hablándose desde los años 90. O sea, ¿cuántos abogados necesitamos? ¿Cuántos médicos necesitamos? Entonces, ahí está la clave. ¿Por qué? Porque no, desde el punto de vista social, no hacemos nada graduando un médico para que termine tomando un Uber o termine saliendo del país en una especie de fuga de cerebros. Entonces, en ese sentido es que tenemos que trabajar para que nuestras universidades puedan tener una oferta curricular, puedan tener unos programas que realmente se ajusten a la realidad del país. Por ejemplo, el tema de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del software, con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Son nichos donde las universidades pueden crecer. Pero además, las universidades dominicanas también tienen el reto de colocarse entre las universidades de más prestigio a nivel mundial y en el ámbito de las universidades de Latinoamérica. Las universidades no tienen un lugar o un sitial dentro, vamos a decir, de las demás universidades o del ranking mundial de universidades en base de las cantidades de estudiantes que gradúan. No, las universidades tienen un prestigio en función de las patentes que pueden colocar, de las investigaciones que puedan hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros como país nos hemos enfocado en tener universidades en producción de títulos de personas que se gradúan. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar en universidades que tengan vocación de investigación. Ustedes se preguntan, señores, ¿cómo Cuba, un país con tantos bloqueos, con tantas limitaciones, un país que en cierto modo uno a veces ni se imagina cómo puede desarrollar su agenda diaria, cómo puede tener una población que le puede dar espacio a todo tipo de las actividades que se hacen desde un estado? Bueno, ustedes saben por qué. Porque lo mismo que la República Dominicana produce en términos de esa labor que se llama turismo, Cuba también recibe iguales ingresos por el tema de las patentes. Fíjense que cuando el mundo cerró por el tema de la COVID, ya Cuba tenía la vacuna Dalat, que era una vacuna que venía a competir con las otras vacunas que ya estaban en el mercado, como la vacuna de la Pfizer, la vacuna de la vacuna china, entre otras vacunas. Entonces, fíjense cómo las investigaciones también les reportan a los estados beneficios económicos. Nosotros somos un país que podemos, aquí en el Caribe, también podemos hacer investigaciones como la hacen otras sociedades. Muchas de las cosas que nosotros hoy disfrutamos, como la Internet, fueron investigaciones que surgieron a raíz del mundo militar y hoy son de uso comercial. Entonces, las universidades dominicanas, para poder trascender en términos de la comunidad internacional, que ya debo decirte, Emily, que yo no sé si tú has visto cuando tú transitas por las principales avenidas de nuestro país, que tú ves que te dicen, estudia en España y te presenta una universidad, estudia en tal sitio. Ya las universidades dominicanas no están solas en el mundo. Por ejemplo, mi esposa me comentaba que iba a hacer un curso extracurricular con una universidad española totalmente en línea. O sea, las universidades están recibiendo mucha presión. ¿Por qué? Porque ya la educación, en cierto modo, se globalizó y cualquier persona puede obtener un título de cualquier universidad. Por suerte, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su rector Estudio Beltrán han entendido ese proceso y próximamente, a principios del mes próximo, nosotros hicimos un curso para actualizarnos en términos de la educación virtual, porque eso también nos da mayor nivel de competitividad como universidad, pero también nos permite que podamos tener esos dominicanos que siempre desearon estudiar en la Universidad del Estado, también poderlo de cualquier localidad que estén
fuera de nuestro país, también ser parte de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De manera que las universidades tienen que comenzar a pensar que la forma de acreditarse y la forma de lograr el prestigio no es en la cantidad de estudiantes que gradúan, sino en la capacidad de producir nuevos conocimientos a partir de las investigaciones. Francis.